Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, quiero saludarlos hoy. Hoy vamos a hacer algo muy especial y es que este mes, ¿cuántos saben qué mes es este? ¿Qué les han enseñado a las maestras? Muy bien, este mes es el mes de la Biblia y hemos visto un montón de cosas sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios y hoy quiero que veamos algo y es que hoy vamos a ver personas que alabaron a Dios durante toda la Biblia. Entonces, ¿están listos para aprender mucho hoy? ¿Sí? ¿Cuántos están listos? Súper bien, entonces les voy a comenzar a contar una historia y les voy a ir mostrando a estos personajes y al final vamos a tener una tarea muy chévere. ¿Listo? Entonces, ¡vamos! Hola niños, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a nuestra historia. Y nuestra historia comienza con alguien llamado Abraham. Abraham era una persona que vivía en Babilonia. Y él vivía con su esposa y tenía su ganado y todas sus pertenencias. Y un día Dios le habló a Abraham. Y le dijo a Abraham: necesito que salgas de esa tierra donde estás, porque yo te mostraré el nuevo lugar al que vas a ir y te bendeciré. Y dice la Biblia que Abraham obedeció a Dios. Y Abraham tenía un problema, y es que era muy viejo y su esposa no podía tener hijos. Pero Dios, ¿cuántos saben que todo es posible para Dios, cierto? Dios lo bendijo y le dio un hijo y le dio toda una descendencia de donde saldría el pueblo de Israel. En Génesis 13, capítulo 4, dice que Abraham adoró a Dios. Cuando Dios le dijo eso, él se puso tan contento que adoró a Dios. Entonces, chicos, cuando nosotros estamos felices por todo lo que Dios hace en nuestra vida, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Quiero que lo digan bien fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué debemos hacer? Alabar a Dios. Muy bien. Porque Él es el que nos da la alegría, porque Él es el que nos bendice. Y así como Abraham, Dios nos puede dar cosas que parecen imposibles, porque Él es el Todopoderoso. Muy bien. Nuestro segundo personaje, ¿quién adivina? Bueno, les voy a contar. Nuestro segundo personaje tiene algo que ver con Abraham. ¿Qué se imaginan? Nuestro segundo personaje se llama Jacob. Y Jacob era el nieto de Abraham. ¿Eso qué quiere decir? Que Abraham era el abuelito de Jacob. La Biblia dice que Jacob creció junto con su hermano Esaú y que Dios les había dado una promesa de ser bendecidos. Y hay un momento en que Jacob tiene que huir de su casa, porque su hermano lo estaba persiguiendo para matarlo. Y Jacob llegó a un lugar y se quedó dormido. Y mientras dormía, él soñó que había una escalera gigante que llevaba ángeles hasta el cielo y subían y bajaban. Y cuando él se despertó, dijo: ¡wow! Dios mío, ¿qué fue este sueño tan increíble? Este sueño me muestra que Dios está conmigo y que Dios está en este lugar. Y él le puso a ese lugar el nombre de Betel. Y dice que él levantó un altar. Y ese altar es un símbolo de la adoración y de la alabanza a Dios. Entonces, chicos, cuando Abraham estuvo feliz, alabó y adoró a Dios, ¿cierto? Y cuando Jacob se dio cuenta que Dios estaba con él, también alabó y adoró a Dios. Entonces, si ustedes saben, Dios está con ustedes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Muy bien, alabar a Dios. Nuestro tercer personaje del día de hoy. ¿Quién quiere adivinar? Muy bien, si tú estás en tu casita ahí,
Dile a tu papito o a tu mamita quién crees que es ese personaje. Muy bien, es Moisés, ¿cierto? Y dice la Biblia que Moisés era un joven hebreo, pero Moisés había nacido en Egipto y la hija del faraón lo crió como si fuera su propio hijo. Entonces Moisés era un príncipe de Egipto. Y Dios le habló a Moisés y le dijo que él iba a ser la persona usada por Dios para liberar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto. ¿Cierto? Porque Egipto tenía como esclavos a los israelitas. Entonces él obedeció a Dios y él fue, y resulta, ustedes saben la historia, cuando llegaron al Mar Rojo, Dios hizo un milagro sobrenatural y el mar se abrió en dos. Y el pueblo de Israel pudo pasar por el mar. Y cuando el pueblo de Egipto comenzó a perseguirlos, dice que el Señor cerró el mar y todos los egipcios no pudieron perseguirlos más porque se quedaron en el mar ahí. Y dice la Biblia que cuando ellos salieron del mar, el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando lograron pasar, todos estaban muy alegres y comenzaron a alabar a Dios con panderos y con danzas. Entonces, alabamos a Dios cuando Dios hace cosas por nosotros y Él ya hizo todo por nosotros, nos dio a Jesús, así que lo alabamos por eso. Nuestro cuarto personaje es una mujer increíble y su historia la encontramos en un libro que se llama Primera de Samuel. Dice la Biblia que esta mujer se llamaba Ana y Ana era una mujer que oraba mucho y era una mujer que siempre iba a la iglesia y siempre oraba y alababa a Dios. Pero Ana no podía tener hijos. Tenía una enfermedad que no le dejaba tener hijos. Entonces, Ana le oró al Señor y le dijo: Dios mío, para ti no hay nada imposible, así que te pido por favor que me des un hijo. Entonces, en ese momento, el sacerdote que estaba escuchándola, ¿sí? el sacerdote que estaba en el templo, le dijo: muy bien, tú le has pedido esto a Dios, entonces ahora alégrate y alaba a Dios. Y dice que Ana comenzó a alegrarse y a alabar a Dios. Y Dios le dio un hijo llamado Samuel. Y Samuel más adelante se convertiría en el profeta más importante de Israel. Entonces, chicos, Abraham, vamos a hacer un resumen, alabó a Dios porque estaba feliz, ¿cierto? Jacob alabó a Dios porque se dio cuenta que Dios estaba con él. Moisés alabó a Dios porque Dios hacía cosas sobrenaturales en su vida. Y Ana alabó a Dios para darle gracias por algo que iba a recibir. Entonces, si ustedes quieren darle gracias a Dios, deben alabarlo. Y por último, nuestro último personaje de hoy, y es uno de los más famosos. ¿Quién creen que es? ¿Quién tocaba el arpa? ¿Y quién era rey? Muy bien, el rey David. El rey David. Y dice la Biblia, ustedes saben que David cuidaba las ovejas de su padre y luego Dios le dio la habilidad para poder vencer a un gigante llamado Goliat. Y con el tiempo, David se volvió el rey de Israel. Y los filisteos se habían robado el arca de la alianza. El arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios. Y cuando David venció a los filisteos, él recuperó el arca de la alianza y la trajo de nuevo a Israel. Y dice que cuando él llegó y dejó el arca de la alianza,
ahí en el templo, él se alegró tanto por tener a la presencia de Dios con él, que comenzó a alabar a Dios y bailaba y cantaba y danzaba. ¿Por qué? Porque cuando tú estás feliz por la presencia de Dios, entonces alabas a Dios. Muy bien, chicos, entonces esta es la historia que tenía para el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido mucho. Y acuérdense, alabamos a Dios porque estamos felices, alabamos a Dios porque Él hace grandes cosas en nuestra vida, alabamos a Dios para darle gracias, alabamos a Dios porque Él está con nosotros. Y por último, y lo más importante, alabamos a Dios porque amamos su presencia. Hola chicos, ¿cómo están? ¿A cuántos les gustó la historia? ¿Cierto? Estaba muy genial. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? ¿Qué dice? Abraham alabó a Dios porque estaba feliz, ¿cierto? Jacob alabó a Dios porque Dios estaba con él. ¿Quién sigue? Moisés. Sí, Moisés alabó a Dios porque Dios hizo cosas sobrenaturales en su vida. ¿Quién sigue? Ana, ¿por qué alabó a Dios? Para darle gracias por su hijo Samuel. ¿Y el rey David por qué alabó a Dios? Porque él amaba su presencia. Entonces, chicos, si tú tienes cada una de estas cosas, si tú amas a Papito Dios, si amas su presencia, si estás feliz y quieres darle gracias, entonces vamos a alabar a Dios. Entonces vamos a cantar una canción y yo quiero que tú la cantes con alegría, que levantes tus manitos, que saltes ahí donde estás y vamos a alabar a Papito Dios porque Él es el mejor. ¿Listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! Siempre a mi lado estás, Jesús, nadie me ama como tú. Miro hacia el cielo y siempre estás ahí. En la aflicción te busco, Dios, mis ojos pongo en ti, Señor. En humildad me rindo ante ti. ¡Vamos! Solo Cristo, eres el único por quien yo vivo. Solo Cristo, eres el único por quien yo vivo. Siempre a mi lado estás, Jesús, nadie me ama como tú. Miro hacia el cielo y siempre estás ahí. En la aflicción te busco, Dios, mis ojos pongo en ti, Señor. En humildad me rindo ante ti. ¡Vamos! Solo Cristo, eres el único por quien yo vivo. Solo Cristo, eres el único por quien yo vivo. Solo Cristo, eres el único por quien yo vivo. Solo Cristo, eres el único por quien yo vivo. ¡Vamos! ¡Estamos felices! ¡Vamos todos! Eres el camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe, vivimos para ti. Eres el camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe, vivimos para ti. Solo Cristo, eres el único por quien yo vivo. Solo Cristo, eres
eres el único por quien yo vivo. Solo Cristo, eres el único por quien yo vivo. Solo Cristo, eres el único por quien yo vivo. ¡Woo! Te alabamos, Señor Jesús. Oh. Los amamos mucho, les mandamos un abrazo. Chao.